Hola, buenas tardes. ¿Ya se escucha todo? Ok. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues un agradecimiento, ¿verdad?, por esta invitación de parte del Centro de Seguridad para hablar sobre el tema beneficios de una alimentación correcta. Mi nombre es Dalia Ruiz, soy nutrióloga y les agradecería igual si tienen alguna duda durante el transcurso de lo que vamos a estar platicando, si lo pueden ir poniendo en el chat, por favor, al final lo vamos a evaluar con calma. ¿Qué vamos a tratar? Conceptos básicos sobre alimentación y cómo podemos ir incluyendo ciertos alimentos que nos pueden causar beneficios a nuestra salud. Bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría hablarles un poquito sobre la problemática, actual que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en México. El aumento de la producción de alimentos, sobre todo procesados, como alimentos chatarra, y los cambios que se han perdurado ya en los estilos de vida actualmente, han hecho que se produzcan cambios en los patrones de alimentación a como antes los vivíamos. Esto quiere decir un incremento en la energía que estamos consumiendo, tanto energía como nutrientes, los cuales ya no están típicos como los alimentos que antes consumíamos dentro de casa, con algunas porciones un poco más moderadas, un aumento grande en las grasas saturadas y sobre todo azúcares y sal, dejando de lado las frutas y verduras, junto con otras fibras dietéticas, han producido en la actualidad un gran número de aumento de diabetes, hipertensión, obesidad, lo cual es una problemática actual muy grande y que es lo que estamos tratando de erradicar con la alimentación. ¿Sí? La alimentación correcta es la base para nuestra salud. Aquí lo podemos ver como un primer nivel de atención en cuanto a la prevención de este tipo de enfermedades, porque ya es muy difícil cuando nosotros ya padecemos diabetes, hipertensión, tratar de erradicarlo. Entonces, yo les aconsejaría que lo miremos como un aspecto de prevención antes de llegar a una etapa de segundo nivel en donde ya es muy complicado, donde ya el consumo de medicamentos está en aumento. Entonces, la mejor manera es prevenir y de esta manera controlar tanto sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades asociadas. Primero que nada, vamos a ver los principios básicos sobre cómo debe de ser una alimentación correcta. Vamos a irlos viendo uno por uno. La alimentación, en primera instancia, debe ser suficiente en cuanto a la cantidad de alimentos, pero suficiente para cubrir las necesidades del individuo. Es decir, que se estén concentrando el correcto aporte de energía, tanto de grasas. Grasas, aquí nos referimos a las grasas buenas, no grasas provenientes de alimentos chatarra, tanto de carbohidratos, que son nuestra primer fuente de energía, y también de proteína, que se cumpla con el aporte correcto y no dejar de lado ninguno de los grupos de alimentos. Esto, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, a la talla, el peso y la actividad física que esté realizando la persona. En segundo punto, la alimentación debe de ser completa, es decir, contener todos los nutrientes, no dejar de lado ninguno de los grupos de alimentos, para de esta manera ofrecer al ser humano todas las sustancias, nutrientes provenientes de los diversos alimentos que tenemos, contemplando proteína, carbohidratos, como les comentaba, grasas, pero también muy importante que a veces dejamos de lado, vitaminas, minerales y agua que provienen de las frutas y verduras. Los alimentos deben guardar una proporción adecuada entre sí, es decir, que nos estén proporcionando los nutrientes necesarios para que nuestro organismo pueda funcionar de manera adecuada. Es decir, no dejar de lado ninguno de los nutrientes, sino que junto con todos los nutrientes que estamos consumiendo de la dieta, nos puedan ayudar a que el organismo cumpla con todas las funciones.
y de esta manera pues no dejar de lado ninguno. Los alimentos deben de ser adecuados a las condiciones fisiológicas de cada persona. Esto es lo que comentaba con anterioridad sobre que los nutrientes y energía deben de ir de acuerdo a la edad de la persona, al género y a la actividad física que está realizando. Debe de ser inocua, es decir, que su consumo no implique ningún riesgo para nuestra salud. Esto significa ser inocua. Y de esta manera, si nosotros consumimos algún alimento, ¿verdad?, que se encuentre contaminado, o no está en proporción adecuada, pues sí nos puede causar también un prejuicio a nuestra alimentación y por ende a nuestra salud. Como quinto punto, el alimento debe estar higiénicamente preparado, esto para evitar el punto número 4 que estamos hablando anteriormente, libre de contaminantes, químicos, tanto bacteriológicos como físicos. Aquí a veces se vuelve un poquito complicado, ya que muchos de los alimentos que consumimos en la actualidad se encuentran ya procesados o bajo químicos añadidos para, por ejemplo, que las carnes crezcan de manera rápida, incluso frutas y verduras. Pero ahora sí que tratar de consumir de lo más saludable posible o lo que consideremos mayormente natural, perdón. Como sexto punto, se debe procurar que la dieta sea tanto atractiva como variada, que estimule los sentidos, que evite la monotonía, incluyendo distintos alimentos en cada comida. Esto a lo mejor se escucha como un punto no tan importante, pero aquí es donde consideramos que la dieta no debe de ser restrictiva, sino que una dieta no significa comer menos, simplemente significa incluir un estilo de vida en donde podamos mantener a largo plazo, que incluya un cambio de hábitos y no simplemente, voy a comer pollo con ensalada, ¿no? Sino que podamos incluir mayor cantidad de alimentos, porque hay que recordar que no es momentáneo, es algo que tiene que perdurar a lo largo de nuestra vida. Vamos a hablar ahora sobre las diversas estrategias que podemos utilizar para ir añadiendo estos alimentos, ¿no? Ir conociéndolos, nos vamos familiarizando con ellos para más adelante, ahora sí como realizarlo de una forma más específica. Pero en esta ocasión lo vamos a hablar un poquito a grandes rasgos, pero sí que quede claro cómo podemos ir adentrándonos en lo que son los buenos hábitos. La alimentación correcta en México la representamos gráficamente con el plato del bien comer. El plato del bien comer, supongo que todos lo hemos escuchado. Aquí lo vamos a ver un poquito, no tan a fondo. ¿En qué consiste el plato del bien comer? Lo dividimos en tres partes, así como el semáforo, verde, amarillo y rojo, en donde el punto verde incluye las verduras y frutas. Si se fijan, la palabra verduras se encuentra antes que las de frutas, ya que las verduras son el punto número 1 que debemos incluir en nuestra dieta. Y posteriormente las frutas. Se encuentra de color verde porque es lo que tenemos que añadir en primera instancia. De ahí procedemos a los cereales. Los cereales no los dejamos de lado, a veces sí, cuando pensamos en una dieta, por ejemplo, tengo que dejar de comer pan, tengo que dejar de comer ciertos alimentos. Si bien es cierto que a veces excedemos la porción, no podemos dejarlos por completo de lado, ya que los carbohidratos son nuestra primera fuente de energía. Entonces sí es importante consumirlo, obviamente a moderación, y dependiendo de cada persona son las porciones que debemos añadir. Posteriormente tenemos el punto número rojo, en donde se encuentran las leguminosas y alimentos de origen animal. No tenemos que dejarlos de lado porque son nuestra fuente de proteínas, tanto vegetal como animal. Pero de esta manera igual necesitamos este aporte de proteínas, simplemente que se comen en las tenemos que ingerir a una demanda poco menor que los otros grupos de alimentos. Vamos a pasar a consejos básicos. Y ahora es que son bastante básicos para una alimentación correcta, pero que podemos ir considerando si tú estás buscando cambiar de hábitos
mañana comienzo a alimentarme de mejor manera. ¿Qué es lo que pueden ir haciendo? Bueno, vamos a irlo viendo. Ningún alimento contiene todas las sustancias nutritivas que tu cuerpo necesita, por lo que diariamente necesitamos añadir alimentos de los tres grupos y variarlos. Los tres grupos son los grupos que hablábamos con anterioridad. Vamos a regresarle aquí poquito. Tanto verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. ¿Cuántos? Esto sí varía de persona a persona, como les comentaba. Un plan alimenticio, una dieta siempre debe de ser personalizada a la persona, tanto a su requerimiento como incluso gustos, preferencias, y que también contemplemos si tiene alguna enfermedad o no. Son varios los factores que tenemos que evaluar, ¿no? Pero para una persona sana, necesitamos añadir de los tres grupos de alimentos y tratar de variar, por ejemplo, no diario la misma fruta, no diario la misma verdura, tratar de probar un poquito más porque también esta variedad de colores nos aportan distintos minerales y vitaminas. El siguiente punto, bueno, ¿cómo vamos a consumir 3 comidas completas y 2 colaciones? Aquí es la manera más práctica que, bueno, supongo que ya hemos escuchado de, 5 comidas al día, ¿no? No tiene que ser de esta manera para todos los individuos, ya que depende de sus actividades, no podemos contemplar a todos de la misma manera. Sin embargo, es la forma más práctica de conllevar una alimentación y que no te quedes con hambre, ¿no? 3 comidas fuertes, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones saludables a lo largo del día. ¿Qué les recomiendo? No les voy a indicar ningún horario específico, pero puedes contemplar que no pasen más de 4 horas entre una comida y colación, y subsecuente las comidas después igual que no pasen más de 4 horas. ¿Por qué? Bueno, esto nos ayuda a manejar un sistema de saciedad durante mayor tiempo. ¿Qué pasa cuando desayunamos muy temprano, no? Y no comemos hasta, no sé, 6, 7 horas después a veces. Nos da mucha hambre en el transcurso y es donde empezamos a tener una baja de glucosa y donde nuestro cuerpo nos va a pedir azúcar. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque es donde, se me cruzaron unas galletas, se me cruzaron unas papitas. Entonces, si nosotros nos comemos nuestra colación tal cual debe de ser, pues créanme que el efecto saciedad va a durar durante mayor tiempo y cuando nos toque comer, pues vamos a comer igual nuestra porción, ¿no? Porque también esto es importante, a veces entre el desayuno y la comida, si no comemos una colación, tendemos a aumentar la energía de la comida y ya nos pasamos del requerimiento que necesitábamos diario, ¿no? Entonces hay que cuidar este aspecto. Hay que consumir alimentos frescos, como les comentaba, tratar de consumir lo menos alimentos industrializados que sea posible. Vamos a incluir tanto frutas y verduras. Aquí les recomiendo que pueden ser de temporada, ya que las frutas de temporada tienden a, como les platicaba hace rato, ¿no? Muchas de las frutas y verduras hoy en día se encuentran sobreproducidas porque las necesitan que crezcan en una temporada donde no deberían de crecer. Entonces comienzan a añadirles gran cantidad de químicos para que su proceso, para forzar su proceso o incluso que sean más grandes. Entonces, si nosotros optamos por consumir frutas y verduras de temporada, pues estas no llevan tanto proceso o no les añaden tantos químicos para que crezcan. Entonces la recomendación, aparte de que son más económicas, y así le vamos variando porque pues por temporada van cambiando, ¿no? Y así tenemos aporte de distintas verduras y frutas. Vamos a elegir cereales, tratar de que estos sean de grano entero y o sus derivados integrales. Aquí es importante, no quiere decir que sea malo, por ejemplo, el arroz blanco o la pasta que no es integral. Sin embargo, a veces no consumimos la cantidad de fibra necesaria que nos va a aportar un grano integral. Vamos al siguiente punto. Vamos a consumir cantidades moderadas de alimentos de origen animal, como les comentaba, así como la leche semidescremada o descremada. Es mejor porque contiene un menor índice de grasa saturada. La grasa saturada es la grasa que podemos almacenar
y por lo tanto formar triglicéridos. Entonces vamos a tratar de no consumir tanto. Los quesos, si te gustan los quesos, la mejor opción son bajos en grasa como el tipo panela o incluso pueden buscar los que sean de etiqueta azul. Estos tienen una reducción en grasa. Evitamos el abuso de alimentos chatarra, también de sal y azúcares y grasas saturadas. Hay que beber suficiente agua natural. Ahorita les voy a mostrar una gráfica de cuántos vasos son recomendados aproximadamente, ¿no? Prepara tus alimentos y bebidas con la debida higiene, que también es un punto importante. Como siguiente punto, ahorita ya hablamos de los diferentes grupos de alimentos. Ahorita vamos a hablar sobre esta estrategia de la jarra del buen beber. No es tan conocida como el plato de el bien comer, sin embargo, también es muy importante porque la podemos contemplar o incluso contemplar para los niños. Se me hace muy importante visualmente, ¿no? Tenemos como nivel número 6 refrescos y aguas de sabor. Si se fijan acá en la tablita nos dice 0 vasos, es decir, que no está recomendado para nada. Entonces, obviamente si lo vamos a beber, a muy baja demanda, por favor, porque aquí tanto los refrescos como las aguas de sabor, aunque sean naturales, se les añade una cantidad muy grande de azúcar. Entonces lo vamos a evitar. Tanto los jugos de fruta, aquí incluso los jugos de fruta, aunque sean naturales, y menos los de Jumex o los industrializados, tienen una mayor cantidad de azúcar. Sin embargo, aquí tenemos a veces una controversia entre, pero es que este es natural, este es bueno y es saludable. Pero aquí les pongo un ejemplo. ¿Cuántas naranjas necesitaríamos para realizar un vaso de jugo? Aproximadamente unas 3, y si a veces le ponemos agua, ¿no? Pero así tal cual la naranja exprimida, entre 3, 4. Entonces, supongamos que nos íbamos a comer una naranja, porque con la fibra que contiene la naranja ya nos íbamos a llenar. Pero ahora en un vaso de jugo, en una sentada, me estoy tomando 3 hasta 4 naranjas. Estamos elevando el índice de azúcar al triple o 4 veces más. Y estamos quitando ese aporte de fibra que teníamos con la naranja completa. Entonces, aquí sí, pues, bueno, y luego aparte a veces lo endulzan, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener cuidado, que aunque sea natural, siempre es preferible la fruta completa con su cáscara. Bebidas alcohólicas o deportivas. Las bebidas deportivas sí existen unas que contienen 0 azúcar, me parece. Sin embargo, igual no podemos estarlas consumiendo a libre demanda. Esto es de acuerdo a la demanda de la persona si realiza un cierto tipo de actividad física. Pero si no está realizando ningún tipo de actividad física, tenemos que contemplar que no podemos estarla consumiendo, incluso los sueros, salvo aquí, por ejemplo, en Mexicali, ¿no? Que aquí sí tenemos un poquito más de demanda o de deshidratación en el verano. Aquí ya tendríamos que contemplar este punto. Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales. Se encuentran en el nivel 4 de 0 a 2 vasos. Aquí no nos están aportando calorías, sin embargo, no es tan recomendable abusar de los edulcorantes artificiales. Podemos utilizarlos, son una buena estrategia, pero tampoco abusar, ¿verdad? Tampoco abusar de ellos. Café y té sin azúcar, de 0 a 4 vasos. Aquí aquí café lo estamos contemplando sin leche, sin azúcar, incluso el té se refiere, puede ser frío o caliente, pero nos referimos al té natural, no al de bolsita o hervimos la hierba. Leche semidescremada, bebidas de soya sin azúcar adicionada, de 0 a 2 vasos. Y como último punto, el más importante, que, ojo, no porque tomé té sin azúcar, 2 vasos, ya tomé agua. No, aquí es exclusivamente de agua natural, de 6 a 8 vasos. Los nutriólogos manejamos una fórmula para obtener el requerimiento también de agua corporal que necesita la persona. Por esto se los comento porque puede ser un poco menos o más de lo que nos está recomendando la guía. Y más aquí en Mexicali, ¿no? Que el aporte a veces de agua llega hasta más de 2 litros.
Pero esto ya lo tenemos que ver especializado, ¿no? ¿Cómo que se trabó? Está. Muy bien. Que no se quería cambiar la presentación. Bueno, seguimos. Aquí nada más les quería hacer un hincapié sobre los diferentes grupos de alimentos y equivalencias que tenemos. Esto es nada más para ver aquí la comparativa. Suponiendo de verduras, pueden ver que la porción llega hasta 3 tazas, 2 tazas, 1 taza, dependiendo, ¿no? Tanto de lechuga, si es espinaca, coliflor. Aquí la única que no contemplamos como verdura es la papa, pero fuera de ahí podemos hasta considerar que las verduras las podemos consumir a libre demanda. Entonces, porque pues no, a veces no podemos alcanzar, ¿no? De lechuga, 3 tazas de lechuga en una comida, es a veces un poco complicado. Entonces aquí sí podemos notar que es a libre demanda. Las frutas aquí sí cuidamos un poquito más la porción. Aquí, para generalizarlo un poquito, todas las frutas que las podamos picar y poner dentro de una taza medidora, podemos contemplar hasta 1 taza. Las otras frutas, por ejemplo, manzana, naranja, las que podamos medir con nuestra palma de la mano, podemos indicar que es una pieza de fruta. Las que se vayan a cortar, 1 taza, y las que sean de una pieza, pero una pieza chica como el tamaño de una naranja, podemos contemplar que es una la porción. Ya depende de la persona cuántas porciones requerirá al día, pero solo para hacer esta comparativa. De cereales, aquí vamos con una reducción también, por ejemplo, el arroz cocido o avena cruda, tenemos 1/3 de taza, eso equivale a una porción. Sin embargo, una persona puede necesitar hasta entre 5 o 6 porciones al día de acuerdo a su demanda energética. Sin embargo, aquí pues para compararnos, galletas María, si se fijan, 5 piezas nada más la porción. Y a veces nos comemos todo el paquete, ¿no? Pensando que son un poquito más saludables. Pero sí también tienen una porción que hay que seguir y si ya nos pasamos de igual manera en el gasto energético. Las leguminosas. Aquí también depende de la persona, puede ser hasta 1/3 o media taza de pieza, de taza, perdón. Aquí no la contemplamos en pieza, aquí la contemplamos cuando el alimento ya está cocido y entonces podemos contemplarlo igual en nuestra dieta. Aquí depende también la persona y si está buscando bajar de peso o simplemente llevar una mejor alimentación. Aquí a veces tratamos de reducir un poquito la ingesta de leguminosas. En cuanto a la leche, ya sea entera, semidescremada, podríamos decir, o la que conocemos como la deslactosada, es lo mismo que semidescremada. Descremada vendría siendo la light, la de tapa azul. La porción sería 1 taza durante todo el día, ¿no? Igual de yogur natural, aquí también entra el yogur griego. La leche de soya no viene siendo una leche, viene siendo una bebida de soya, o igual la bebida de almendras o de arroz, la conocemos como leche, pero viene siendo una bebida, ¿no? Igual la porción es 1 taza y yogur bajo en grasa, pues viene siendo igual el natural, ¿no? Alimentos de origen animal, aquí entra el pescado, el pollo, puede ser bistec, aquí también entra el queso, como el queso panela que comentábamos. Fíjense, una porción son 30 gramos, una sola porción. Sin embargo, en cada comida, por ejemplo, tenemos aproximadamente unas 3 porciones. Esto generalizando, ¿no? Porque cada persona requerirá distinto. Sin embargo, podemos irnos hasta 90, 100 gramos. En una persona que está en aumento de masa muscular, 120 gramos. ¿Cómo podemos medirlo de manera práctica? Una vez que tengo cocido el pescado o el pollo o pechuga o una pieza de bistec, la vamos a medir en nuestra palma de la mano, que la alcanzamos a ver, tanto palma como dedos. Cuando está medida de esta manera, es la porción adecuada para ti, ¿no? De acuerdo a la palma de tu mano, palma y dedos. Esta es una forma práctica y otra es como tal pesarlo en una
báscula gramera, igual cuando el alimento esté cocido. Nos vamos a lo que son las grasas. Grasas, ¿a qué nos referimos? Al aceite en general, mantequilla o crema. La porción es una cucharadita cafetera. Igual cuando voy a cocinar, es una cucharadita cafetera, ¿no? De preferencia, pues, no alimentos fritos, sino al horno o a la plancha, pero aquí sí lo vamos a utilizar, únicamente no pasarnos de la porción. O otra estrategia es utilizar el aceite que es en spray, máximo 3 segundos, por ejemplo, de aceite pan, podemos utilizarlo y de esta manera cocer el alimento, ¿no? En cuanto al azúcar, miel, piloncillo, mermelada o aquí en este caso nos ponen cajeta, ¿no? Es una cucharada, sopera. Sin embargo, aquí dependerá, ¿no? Del requerimiento de la persona, como les vengo comentando, pero muy importante del objetivo de la persona. Si la persona está buscando perder peso, no vamos a recomendar utilizar ni azúcar ni miel, vamos a recomendar utilizar otras estrategias que igual nos produzcan carbohidratos. Si es una persona que está en aumento de peso, pues aquí a veces sí le ponemos mermelada, otros alimentos que sí le produzcan mayor energía y de manera rápida, ¿no? Porque estos alimentos son de rápida absorción. Vamos a seguir. Aquí nada más como para que nos demos una idea de, porque les vengo hablando de lo que es el gasto energético y a veces, pues, ¿qué viene siendo el gasto energético, no? ¿A qué me vengo acercando? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo se encuentra en las guías del IMSS, de hecho, por si gustan checarlo, al final les pongo las referencias. Aquí podemos indagar en una dieta, por ejemplo, para una persona que está en déficit calórico. Un déficit calórico es consumir menos energía de la que yo necesito actualmente para mantener mi peso actual. De esta manera vamos a comenzar a perder peso. Aproximadamente indagamos en unas 1500 calorías. Lo menos que podemos incluir en nuestra dieta son 1200 calorías para que ésta siga siendo saludable. Pero pues esto ya va a variar dependiendo de los objetivos y la persona, ¿no? Aquí tenemos, como lo hablábamos anteriormente sobre las porciones, tenemos que 1500 calorías contemplando una actividad física ligera, vendría siendo 3 verduras, 3 frutas, 7 cereales que son los carbohidratos, leguminosas 1, leche 2 al día, alimentos de origen animal tenemos 3 porciones, grasas 3 porciones. Esto solamente se los quiero comentar para que sepan que en una dieta o en un plan alimenticio, ¿no? Ya un poquito donde estemos contemplando las porciones, podemos tener hasta más de una porción en un mismo grupo de alimentos y esto es lo que vamos a porcionar o racionar a lo largo del día. 1800 calorías viene siendo con una actividad física moderada. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de actividad física. Aquí si se fijan sube un poquito más la porción. No vamos a comentar una por una, pero simplemente para que vean la comparativa, ¿no? 2200 calorías puede consumir una persona con actividad física intensa, incluso pueden ser más. Esto ya es con alguien, a veces deportistas que están realizando, que van al gimnasio, personas que realizan ya como tal una actividad física más de 5 veces a la semana. Aquí ya vemos que las porciones aumentan mucho, pero sí podemos ver la comparativa, ¿no? Entre una persona que está tratando de perder peso, en medio podríamos decir una persona tratando de mantener un peso o con una dieta normocalórica y de 2200 una dieta hipercalórica de una persona que está tratando de subir masa muscular, por ejemplo. Aquí es lo que les comentaba, solo para aterrizar un poquito cuáles son los diferentes tipos de actividad física. Ligera, no tiene hábito de practicar ningún tipo de ejercicio, la mayor parte del tiempo se encuentra sentado, es decir, una persona sedentaria, y para lo único que se encuentra de pies son actividades básicas como el estudio o trabajo de oficina, pasa muchas horas frente al televisor o en la computadora o en nuestro caso en el teléfono, ¿no? Una actividad física moderada es pasar un poco de tiempo sentados, pero también podemos combinar actividades cotidianas como sí realizar algún tipo de actividad física como ejercicio, pero no de manera extenuante.
o actividades cotidianas como jardinería o andar en bicicleta, pero no durante mucho tiempo. Un tipo de actividad física intensa ya son actividades donde la persona tiene como tal una actividad, un ejercicio que acude, o incluso actividades de construcción, caminata ya, pero hablamos de caminata donde se cargue incluso peso, ejercicio físico intenso, y esto debe de ser por más de 1 hora diaria. Aquí como referencia, los adultos de mayor edad deberán realizar un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica. Esta puede ser moderada, pero recomendable no menos de 75 minutos semanales. Obviamente, dependiendo de la actividad física que realicemos, será nuestro requerimiento energético. Aquí nos vamos a otros consejos un poquito ya que podemos meter en la alimentación. Toma tus alimentos, consume tus alimentos en horarios regulares, es decir, hay que hacernos una rutina. Podemos analizar nuestras actividades, esto ya como de forma personal. Yo me despierto en tal horario, a este horario voy a comenzar con mi alimentación. No pasar más de 4 horas para que siga la colación, después la comida y por último la cena. Aquí también hay que contemplar el descanso, tratar de no dormirnos muy tarde, ya que el descanso también favorece a una mejor alimentación, porque entre menos descanso, a veces el requerimiento se eleva un poquito o incluso nos deja de dar hambre, perdón. Aquí depende de la persona. Sin embargo, contemplar el descanso. Cuando comas fuera, hay que llevar nuestros alimentos siempre desde el hogar con la preparación del hogar. No es lo mismo que consumamos los alimentos fuera que a nosotros prepararlos, porcionar bien nuestro requerimiento, a ir afuera y no saber incluso cómo los están preparando, ¿no? Porque pueden añadir mayor cantidad de sal, que se eleve un poquito el sodio. Entonces aquí contemplar esto. Come despacio y mastica bien tus alimentos. Hay que darle un tiempo al organismo para que se mande la señal de que nos encontramos llenos. No sé si les ha pasado que a veces comemos muy rápido y no nos sentimos todavía satisfechos, pero pasan alrededor de 5 a 6 minutos y entonces, siempre ya no tengo hambre. Aquí es porque ya se envió la señal donde nos está indicando el cuerpo que ya está lleno y que ya está satisfecho. Entonces hay que comer de manera lenta para que tanto el organismo esté asimilando que estás comiendo y posteriormente se manden las señales de que ya te encuentras lleno y te permita comer lo necesario que estás buscando o simplemente tus porciones, ¿no? Utiliza métodos de cocción tanto al vapor, a la plancha o al horno. Aquí evitamos freír los alimentos o utilizar mucho aceite. Aquí nada más, como les comentaba, hay que buscar fuentes siempre fidedignas, tanto, por ejemplo, páginas del IMSS, del Gobierno de Salud, de la Secretaría, de la Organización Mundial de la Salud, o artículos, PDFs, donde nos incluya los diferentes tipos de alimentación y sí comentarles que la alimentación es muy cambiante. En un año puede ser que nos indiquen ciertas comparativas y a los 2 años o al año incluso salen nuevas guías y nos indican que todo lo que habíamos visto, algunas pautas estaban mal o nuevos artículos que nos van actualizando. Entonces nunca quedarnos con lo que ya sabemos, sino seguir investigando, ¿no? Okay. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta. Ok. Andrés Becerra nos comenta. Muchas gracias. Tiene una pregunta. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de grasas saludables? Claro que sí. Un ejemplo muy común aquí de grasas saludables sería el aguacate, por ejemplo. Incluso diferentes tipos de aceites. No es que no sean saludables. Les voy a poner un ejemplo. El aceite que a veces utilizamos para cocinar, que a veces muchos pacientes me comentan, voy a cocinar con aceite de oliva porque es más saludable, ¿no?
Fíjense, sí es saludable porque tiene ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados sí son beneficiosos para nuestra salud, pero ese tipo de aceite no lo podemos someter a tan altas temperaturas porque los ácidos grasos que contiene, que son insaturados, se vuelven saturados y los grasos saturados son los que nosotros almacenamos, son los que se hacen triglicéridos. Entonces, sí, son saludables, pero si los utilizamos, por ejemplo, en vinagretas o a nuestra ensalada le ponemos 2 cucharaditas de aceite de olivo, ese sería un ácido graso saludable. Aguacate también. El aguacate, la porción correcta es de 1/3, fíjense, 1/3 nada más. A veces nos comemos un aguacate, aquí nada más es 1/3. Dependiendo de la persona, podemos aumentar hasta medio pieza de aguacate, por ejemplo. Estas son dos fuentes, pues, que son muy factibles, ¿no? Tenemos también grasas que contienen proteína. Aquí entran las almendras, los cacahuates, las nueces, y aquí estamos recibiendo un aporte de grasa saludable, pero también de proteína, de origen vegetal. Muy bien, vamos a ver aquí otra pregunta de Carmen González. ¿Algún queso de quesadilla recomendado baja en grasas? ¿Alguna marca en especial? Aquí no hay como recomendación alguna marca, sin embargo, yo no recomiendo el queso que conocemos aquí como queso para quesadilla, que es el mozzarella, porque este siempre tiene una proporción de grasa muy elevado al contenido que podemos considerar de queso. La verdad, sí está muy elevado en grasas saturadas. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Optar por otro tipo de queso. Sí hay quesos que están realizados como tipo quesadilla, pero son veganos. Podemos utilizar alguna de esas opciones, sin embargo, el costo es muy elevado y se encuentran solo en tiendas orgánicas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para los pacientes? Utilizar tanto o queso panela o podemos utilizar queso Oaxaca, ambos de etiqueta azul, que sean reducidos en sodio y grasa. ¿Cuál es la porción? Igual son 30 gramos, pero para una comida, por ejemplo, puede ser hasta 90 gramos. Pero sí recomendar bajarle un poquito al consumo. Y el de quesadilla sí, pues yo no lo recomendaría. Susan Figueroa nos pone ahí una felicitación, muchas gracias. Muchas gracias a Pierre también. Ok. De Dalia Uyoki, ¿qué diferencia hay entre una margarina y mantequilla? ¿Cuál recomiendas utilizar? Aquí, de hecho, esta pregunta es muy interesante porque a veces pensamos que la margarina es más saludable que la mantequilla. Sin embargo, aquí la margarina está totalmente industrializada. Ay, por ahí el micrófono se apagó. Se encuentra industrializada y contiene tanto ácidos. Por ahí un micro, ahí está. ¿Qué les comentaba? Bueno, que la margarina se encuentra totalmente procesada, entonces los ácidos grasos que nos aportan no son saludables y el cuerpo no puede digerir este tipo de ácidos grasos. Sin embargo, la mantequilla, no quiero decirle saludable porque entonces vamos a querer abusar y tampoco. Ya les comenté cuánto es la porción, es una cucharadita cafetera, ¿no? Pero sí podemos decir que la mantequilla es más saludable que la margarina, ya que esta proviene eh, ¿cómo les puedo comentar? De un origen animal. Y cuando es de un origen animal, nuestro cuerpo la puede asimilar mucho mejor que una margarina. Entonces, aquí sí, si van a utilizar entre una u otra, siempre quédense con que la mantequilla es más saludable que la margarina, ¿ok? De Mario Alberto Miramontes. Una ponencia, últimamente he escuchado mucho sobre el ayuno intermitente. ¿Qué opinas de este tema? ¿Es saludable? Saludos. De hecho, es un tema muy, muy interesante. Aquí el ayuno intermitente, si lo han escuchado por ahí, existen diferentes tipos de ayuno intermitente. Sí podemos decir que es beneficioso para un cierto tipo de personas. ¿Cómo lo hacemos en el ayuno intermitente? Es, como les comentaba, lo más común es comer 5 comidas, 3 comidas fuertes
y 2 colaciones. En el ayuno intermitente que hacemos puede ser hasta 1, 2 comidas a lo largo del día, pero que en estas comidas tengan toda la energía necesaria para esa persona. Si yo me iba a porcionar mi energía y de nutrientes y de calorías en 5 comidas, ahora me la voy a porcionar solamente en 2 comidas, pero en estas comidas tengo que tener el aporte que iba a tener en las 5 comidas. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Si revisamos ahí cierto número de artículos que han salido, podemos indagar que sí se ha visto en una mejora de diabetes, hipertensión y otras enfermedades asociadas. Sin embargo, aquí yo lo recomendaría más dependiendo la persona y el tipo de actividad que tenga. Por ejemplo, aquí tenía un paciente, ¿verdad? Que estábamos tratando con este tipo de alimentación, ya que es médico, entonces no tenía tiempo de hacer las 5 comidas, pero no por no tener tiempo de hacer las 5 comidas, podemos dejar de recibir todo el aporte que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Entonces él comía sus 2 comidas y en esas 2 comidas tenía toda la energía que necesitaba y en él funcionó muy bien, ¿no? Pero habrá personas que no les pueda funcionar porque durante el día necesitan comer porcionadamente, ya aquí indica un aspecto psicológico en cuanto a cómo yo me siento, si a veces nos encontramos satisfechos, pero simplemente tenemos ganas de seguir comiendo alimentos, ¿no? Entonces aquí yo recomendaría que debe de ser personalizado, pero sí se recomienda a cierto tipo de pacientes. Ok, gracias, dice Andrés Becerra, ¿no? Gracias a usted. De Claudia López. Hola, saludos, muy buena plática. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿De cuáles hot cakes nos dice Dalio Yoki puedo comer y cuántos en un desayuno? Aquí yo recomiendo tanto harina integral o pueden ser de avena. Hay diferentes marcas que nos ofrecen ya en el mercado que se encuentran hechos a base de harina integral. Podemos utilizar estas marcas o bien nosotros prepararlos a base de avena. La avena molida, podemos nada más mezclarle clara de huevo o huevo completo dependiendo y de esta manera realizar nuestros hot cakes, ¿no? Es una de las estrategias, pero si vamos a utilizar la harina integral, el tamaño que tenemos que considerar es el tamaño de un CD, no de que nos vamos a hacer nuestro hot cake, te tocan 2 piezas, sí, 2 piezas, pero así grandotes, no como los del pancake, pues no. Aquí vamos a considerar que el tamaño normal que debemos manejar es el tamaño del CD y el grosor, pues tampoco que esté muy grueso si es un tamaño convencional, pero podemos considerar 2 piezas. Ojo, esto va a depender también de la persona porque si está en aumento de masa muscular podemos añadir más porciones, pero consideramos 2 en este caso. Y si nada más estoy agregando lo que es la harina, contemplar que necesitamos por ahí mezclarle ya sea proteína, un huevo, para que no solamente tengamos el aporte de carbohidrato. Gabriela Sánchez nos comenta, ¿qué tipo de aceite es el mejor para cocinar? Aquí yo le recomendaría seguir utilizando el aceite de canola, el que utilizamos convencionalmente. ¿Qué es lo que vamos a cuidar? La porción. Por eso es que les comentaba que o podemos utilizar el aceite que es en aerosol, en spray, o utilizar la cucharadita únicamente de aceite. ¿Por qué les recomiendo este aceite? Porque este aceite, aunque sea el convencional es malo, no es malo, simplemente la porción que utilizamos no es la correcta. Entonces, este tipo de aceite aguanta muy bien las temperaturas, lo que les venía también hablando sobre los ácidos grasos, que de insaturados se hacen saturados. Bueno, este aguanta un poquito más las temperaturas, pero hay que tratar de utilizarlo solamente para cocinar el alimento, que no se queme, porque a veces lo queremos poner a muy altas temperaturas y esto es lo que puede ser perjudicial. ¿Qué más tenemos por aquí? Leo Zucca nos dice muy buenas recomendaciones, muchas gracias y excelente información. Bueno, creo que ya no sé si tengamos ninguna, no sé si habrá alguna otra pregunta por ahí. Me parece que ya no, ¿verdad? ¿No? Bueno,
Agradecerles de nuevo al Centro de Seguridad Mexicali por la invitación. La verdad que son recomendaciones muy básicas que las que estamos evaluando. Yo sé que hay ciertas dudas, hay muchas dudas que a veces conocemos o realizamos de manera convencional. Sin embargo, conocerlas nos puede abrir ya las puertas a mejorar nuestros hábitos alimenticios y de esta manera mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y verlo de manera, no esperar a que tengamos alguna enfermedad, ninguna patología, sino verlo de una manera en que la alimentación es preventiva. Entonces, pues muchas gracias y espero vernos pronto en algún otro tema. Gracias. A ver, aquí nos salió otra pregunta. Entonces, ¿no mejor el de aceite de uva o aguacate? El de aguacate también es buena opción para cocinar, igual sin someterlo a altas temperaturas, pero sí es una buena opción. Nada más que el costo aquí se eleva un poquito, por eso a veces no lo recomendamos tanto. Pero sí lo puede, si ya lo utiliza, Gabriela, sí lo puede seguir utilizando. No es mala opción. Igual cuidar la porción, que sea una cucharadita cafetera. ¿Listo? Bueno, no, muchas gracias. Nos vemos entonces y espero que les pueda ser muy útil la información.